se la damos a la doctora Amparo Susana Mogollón Pérez, fisioterapeuta, administradora de empresa con un doctorado en salud pública y metodología de la investigación biomédica. La doctora Amparo es investigadora de la Escuela de Medicina y Ciencia de la Salud de la Universidad del Rosario y nos hablará sobre la coordinación asistencial en redes integrales de servicios de salud. Doctora Mogollón, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días para todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a los directivos de CAIRE, particularmente al doctor Daniel Blanco, por esta invitación a compartir algunas de las reflexiones que hemos venido desarrollando. Quisiera hablarlo a nivel plural, porque uno cuando trabaja en investigación lo que hace es sistematizar la evidencia, pero con base en la interlocución con los actores sociales y comunitarios con los cuales uno trabaja. Y en este caso, pues, quiero hablarles de los temas de coordinación asistencial, haciendo un énfasis en la propuesta, perdón un segundito, es con el rojo. Bueno, entonces, la experiencia que vamos a tener ahora a continuación, voy a presentar un bosquejo teórico de lo que se conoce como coordinación asistencial y luego hablaré básicamente de una perspectiva de lo que ocurre en el contexto del sistema de salud colombiano a partir de las investigaciones que hemos venido desarrollando en 3 proyectos que hemos desarrollado tanto en el ámbito de Bogotá como en Cundinamarca y otras regiones del país. Entonces, para iniciar, pues yo creo que todos somos aquí conscientes de que uno de los grandes problemas que presentan los sistemas de salud en el mundo son los derivados de la fragmentación de la atención. Y esto, en el caso de América Latina, es quizás una de las situaciones que ha llevado a la pérdida de la calidad, pero también a la baja efectividad y una de las cosas más graves para nosotros, que es la ineficiencia y la pérdida de la equidad en el acceso efectivo a los servicios de salud. Pero quizás también tenemos que ver que muchos de los desarrollos que hemos tenido en salud, particularmente lo que tiene que ver con la hiperespecialización, el aumento del desarrollo de la tecnología, también ha llevado a que se creen múltiples prestadores de servicios de salud para el manejo de un mismo evento clínico. Y eso lo vemos, por ejemplo, en patologías crónicas como el cáncer, donde la atención médica se sitúa en un prestador, el diagnóstico en otro, el proceso quirúrgico en otra institución y así sucesivamente, donde fácilmente un paciente con cáncer puede transcurrir perfectamente entre 10 a 15 proveedores de servicios de salud. Y esto indiscutiblemente tiene unas consecuencias importantes sobre lo que es la coordinación asistencial y sobre otros elementos importantes de la prestación de los servicios. ¿Cuáles son los más significativos? Primero, los problemas de acceso a los servicios de salud, pero también hay unos impactos importantes a nivel de la calidad asistencial, que se denotan principalmente por errores que pueden existir en la práctica médica, por inconsistencias, incompatibilidades, desacuerdos que pueden existir entre distintos prestadores de servicios, y por otro lado también a que exista por parte del usuario una baja percepción de la continuidad asistencial, pues porque básicamente percibe fragmentación y discontinuidades o interrupciones que muchas veces se efectúan a nivel de los tratamientos. Y por otro lado, muy por la vía de lo que comentaba el doctor Moscoso, esto también va a llevar a un proceso de pérdida de eficiencia en los servicios. Básicamente, ¿por qué? Porque estamos duplicando esfuerzos entre niveles de atención, muchas veces se duplican pruebas, se utilizan servicios que podrían ser perfectamente desarrollados en otros niveles, como es el caso de lo que comentaba el doctor en el uso excesivo de los servicios de urgencias, y otra de las consecuencias que se visualizan son las derivaciones inapropiadas. Y esto, sin duda alguna, ¿dónde vemos el mayor impacto? Indiscutiblemente en lo que es la atención del paciente con enfermedades crónicas y múltiples comorbilidades. Entonces, ¿pero qué es aquello de la coordinación? ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Y pues aquí básicamente vamos a recordar algunos conceptos generales de Chortel, en donde se plantea que la coordinación es básicamente la concertación de distintos servicios que deben darse independientemente del lugar donde se provea la atención del paciente. Pero debe tener una consideración especial, y es que todos los profesionales que participen en la prestación de servicios deberían tener objetivos comunes, es decir, apuntar a que las metas clínicas se logren a través de un proceso de articulación.
Y esto indiscutiblemente, digamos que está en la razón de ser de la mayoría de los sistemas de salud cuando se promueve todo el tema de la integración de la atención, buscándose precisamente como una de las principales alternativas la configuración de redes integradas de servicios de salud. Cuando analizamos entonces cuáles son las principales dimensiones que reconocemos de la coordinación asistencial, básicamente tenemos tres. La primera es la coordinación de información, que hace referencia principalmente a la importancia de una buena transferencia de información clínica, que tiene como base de igual manera la existencia de mecanismos de coordinación de información, como son las historias clínicas electrónicas conjuntas o compartidas, ¿cierto?, que es una de las principales carencias que tenemos aquí en el país, pero también con otros mecanismos de funcionamiento idóneo como debería ser los circuitos de referencia y contrarreferencia. Pero adicionalmente a eso también la coordinación de información vela por el uso apropiado de la información clínica que se transfiere, y allí es donde también vamos a ver grandes dificultades, sobre todo por la calidad de la información clínica y el uso oportuno que se da a la información. En cuanto a la coordinación de gestión clínica, básicamente tiene tres elementos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad de garantizar un adecuado seguimiento al paciente, pero ese seguimiento se da cuando existe un responsable de la atención, y para ello se necesita estabilidad del proveedor que pueda garantizar, sobre todo en el paciente crónico, ese seguimiento oportuno, no solamente de la atención que provea, sino también de la atención que se genere tras un proceso de derivación, es decir, poder llevar a cabo ese proceso de seguimiento y articulación. Por otro lado, encontramos también la necesidad de incorporar los elementos de accesibilidad a los servicios de salud sin que medien interrupciones para el manejo, y finalmente el tercer elemento correspondería a la coherencia de la atención, que es básicamente cómo garantizar que los profesionales tomen decisiones conjuntas y existan estándares o lineamientos para ese tipo de procesos. Y una menos estudiada, la coordinación administrativa, que básicamente regularía lo que son los flujos asistenciales entre niveles de atención y los procesos administrativos, donde debería garantizarse una atención sin trámites para el usuario. Entonces, en la literatura vamos a encontrar que hay muchos mecanismos de coordinación que han sido diseñados. Uno podría encontrar desde el punto de vista macro, desde el diseño de lineamientos de política pública que fomenten los mecanismos de coordinación asistencial. A nivel macro estarían todas las acciones que se dirigen, por ejemplo, en el contexto de la configuración de nodos funcionales y otras estrategias dentro de las redes de servicios de salud, y a nivel micro estarían todas las acciones que podemos desarrollar precisamente con profesionales de salud, y es acá donde voy a hacer mucho énfasis en esta presentación. Entonces, en general uno podría encontrar dos tipos de mecanismos. Por un lado, lo que son los mecanismos de normalización, que son aquellos mecanismos que se utilizan sobre todo cuando no se requiere tanta interdependencia entre los profesionales y se daría mejor en contextos de baja incertidumbre, y buscan básicamente la estandarización de las habilidades de los profesionales, de los procesos de trabajo o a su vez de resultados. Y acá ya lo comentaba el doctor Moscoso, y me gusta que lo haya presentado inicialmente, como dentro de esos mecanismos de habilidades, el sistema experto, por ejemplo, es uno de los que a nivel mundial se ha reconocido que tiene una gran importancia, como es la instauración, por ejemplo, de los procesos de telesalud, de teleexperticia, pero también lo que es la consulta conjunta entre especialistas y médicos generales, que garantiza sobre todo el desarrollo de habilidades para el médico general, por ejemplo. A nivel de procesos de trabajo, pues son los más reconocidos todo lo que es la estandarización a través de procedimientos como guías de práctica clínica, protocolos, guías farmacológicas, etcétera, y a nivel de resultados, pues todo el proceso que lleva a la medición de desempeño y estandarización de resultados. Pero quizás los mecanismos que han dado mayor impacto son aquellos que trabajan los procesos de adaptación mutua, donde se busca hoy por hoy el establecimiento de mecanismos de comunicación informal que permitan el diálogo entre profesionales de distinto nivel, la configuración de equipos interdisciplinarios, la generación de puestos de enlace como son los directivos integradores, y hoy por hoy otro tipo de alternativas como los gestores de casos y los gestores de enfermedades, que también se ha visto que tiene una relevancia importante, y también sistemas de información vertical cuando se cuenta con circuitos de información clínica integrados. Sin embargo, cuando uno mira cuál es la mayor eficacia que pueden tener este tipo de mecanismos, sin duda alguna,
lo que se demuestra es que cuando se combinan distintas estrategias se puede ayudar a esa mejora de la coordinación, sobre todo porque demuestra desenlaces importantes. Es decir, cuando trabajamos una coordinación y hay procesos de integración, finalmente puede contribuir a la disminución de tasas de mortalidad o tasas de reingresos hospitalarios. Y esto, por ejemplo, cuando en experiencias de gestión compartida, experiencias de gestión de casos, por ejemplo, en enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, ha demostrado que puede tener desenlaces favorables. Y por otro lado, también todas las estrategias que fomenten el trabajo en equipo es otra de las alternativas que tienen mayor eficacia. Entonces, digamos que frente al diseño de intervenciones a nivel micro, es decir, a nivel de redes integradas de servicios de salud, lo que se está promoviendo en la actualidad sobre todo es el desarrollo de estrategias bottom-up, es decir, cómo trabajar con los profesionales, procesos de concientización, liderazgo, autonomía, resolutividad, basado en estrategias que nazcan precisamente de los profesionales y no pensando en estrategias de corte vertical que sean impuestas por las organizaciones que en muchos casos no generan adherencia a este tipo de iniciativas. Y ya para entrar un poco más ya a lo que es el contexto colombiano, pues ustedes saben que tenemos desde la Ley 100 del 93 una serie de normativas que han tratado de promover el concepto de redes integradas de servicios de salud. Sin embargo, digamos, a partir de la formulación de la política de atención integral y particularmente la resolución 1441 del 2016, pues se habla del proceso de habilitación de redes integrales e integradas territoriales de salud, donde pues hace un llamado a esa configuración de organizaciones tanto públicas como privadas y mixtas que deben trabajar en un contexto territorial, pero donde esa organización permita la articulación de esos componentes primarios y con los prestadores que hacen parte de los componentes complementarios. Y muy importante es porque ya a partir de este tipo de elementos de habilitación o estándares para las redes, pues se habla de la importancia de comenzar a generar capacidades de coordinación, mejorar la comunicación y sobre todo trabajar en el tema de gestión de información y de gestión clínica como tal. Y en este caso pues se da la competencia para que las entidades territoriales en conjunto con las EAPBs configuren las redes de servicios de salud. No obstante, cuando uno mira cómo estamos en el país frente al proceso de redes de servicios de salud, he quitado la palabra integradas, si lo notan, es porque en realidad hablar de plenos procesos de integración en el país resulta un poco complejo. O sea, hablamos más bien de redes virtuales. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque existen dos tipologías de redes, por un lado las redes configuradas por afiliación, que es la que establece la EAPB con el conjunto de prestadores que pueden ser públicos y privados o propios y externos, pues se dan básicamente por procesos de contratación. Y en el caso de las que tendríamos un proceso de mayor integración serían las redes territoriales o redes geográficas, que son las que articulan principalmente los entes territoriales. En nuestro caso, digamos que predominan en el país las redes configuradas directamente por el asegurador y ya veremos algunas dificultades que evidenciamos en el contexto. Entonces, ahora sí, un poco para mostrar, digamos, los principales hallazgos que hemos visto, pues básicamente voy a hacer una síntesis de resultados que hemos venido trabajando en 3 proyectos que nos ha financiado la Unión Europea aquí en Colombia. Son los proyectos Equity LA, Equity LA2 y Equity Cancer. Venimos trabajando más o menos 15 años en este proceso con redes de servicios de salud aquí en Colombia y muestro algunos de los resultados. Al final les dejo bibliografía donde están ya publicados los artículos y en donde encontrarán metodológicamente cómo lo hicimos y con mayor detalle los resultados. Sin embargo, aquí trato de generar, digamos, un mayor diálogo en relación con los principales hallazgos que hemos encontrado. Entonces, en general, ¿qué vemos? En el discurso, principalmente los actores con los cuales nosotros hemos tenido interlocución, que son profesionales de salud desde la baja hasta la alta complejidad, gestores de servicios, directivos, pero también tomadores de decisión, que hemos encontrado una percepción general que en Colombia hay una limitada coordinación asistencial en las redes de servicios de salud. ¿Y esto por qué se da? Porque principalmente este modelo de configuración de redes que está suscrita principalmente por un contrato, lo que hace es que muchas veces las instituciones trabajen de manera independiente. Por otro lado, no existe conocimiento entre los profesionales, entre niveles, que esto es una de las principales limitaciones para hablar de un trabajo coordinado.
Y por otro lado también se dificulta en gran medida el planteamiento de objetivos comunes cuando hay precisamente esa problemática de fragmentación. No obstante, no todo es negativo. También encontramos unas experiencias interesantes, como fue en el caso de Bogotá, trabajando particularmente con redes públicas, donde encontrábamos que existen experiencias de articulación en las redes públicas, donde se han integrado principalmente redes, prestadores primarios y complementarios, en casos como, por ejemplo, el funcionamiento de la red materno-perinatal, que es una de las experiencias donde uno quizás podría decir se efectúa de mejor manera esta integración de mecanismos, pero también encontramos en redes privadas experiencias exitosas en algunas instituciones donde se han generado programas de gestiones de caso y gestiones de enfermedades, principalmente para el manejo de enfermedades crónicas de naturaleza no transmisible. Entonces, sí que hay, y es ahí donde quizás siempre hay como una luz de esperanza uno para comenzar a visualizar que sí es posible hablar de procesos de integración y de mejora de la coordinación asistencial. Sin embargo, cuando uno comienza a detallar un poco más qué es lo que pasa en los distintos niveles de coordinación, encontramos serias dificultades. Cuando miramos lo que está ocurriendo o la opinión que se da frente a la coordinación de la gestión clínica, una de las mayores dificultades que refieren los profesionales es la dificultad para hacer un adecuado seguimiento de los pacientes. ¿Y esto por qué se da? Principalmente porque no existe un responsable clínico de la atención. En gran medida, ¿por qué? Por los modelos de contratación que existe hoy en día en el sector salud, donde predominan principalmente modelos de contratación por prestación de servicios y contratos de baja duración, y esto lleva a un amplio nivel de rotatividad de profesionales. Y la consecuencia directa es que para la atención y seguimiento del paciente intervienen múltiples profesionales que en muchos casos no tienen el conocimiento acumulado de las atenciones que ha recibido ese paciente a lo largo del continuum asistencial. Pero también se da por las dificultades que existen tras el proceso de derivación. ¿Y esto en qué nos lo manifestaban los distintos actores? Básicamente es por el mismo modelo de contratación. Muchas veces los prestadores primarios desconocen a dónde derivan, o sea, el profesional cumple con solicitar el proceso de referencia, pero desconoce el lugar donde el paciente va a ser atendido. Y esto va a hacer que definitivamente tampoco conozca cuál es el profesional que va a seguir brindando la atención, y por otro lado, pues también sabemos que la referencia y contrarreferencia en nuestro país no funciona, pues en lo que compete principalmente a la contrarreferencia. Por otro lado, cuando hablamos de accesibilidad, pues tenemos una de las mayores dificultades principalmente para la atención del paciente crónico, y son la existencia de múltiples barreras y trámites que deben surtir los usuarios, que conlleva principalmente a que no haya una adecuada oportunidad de la atención, principalmente en la atención especializada, ¿no? Es decir, es un discurso permanente que evidencia largos tiempos para la oportunidad, tanto para la realización, por ejemplo, en el caso de pruebas diagnósticas, como para la obtención de citas médicas, sobre todo en el ámbito especializado. Hoy en día, por ejemplo, en el proyecto que lideramos de Equity Cancer, estamos encontrando en las perspectivas de profesionales y usuarios tiempos que están llegando para la confirmación diagnóstica de 18 meses. Entonces, fíjense que también esta imposición de trámites y barreras es un obstáculo y que limita en último la capacidad resolutiva, en este caso, por ejemplo, de un prestador de servicio de baja complejidad que no tiene la posibilidad de garantizar una retroalimentación oportuna también para el usuario. Y finalmente, en esta dimensión de coordinación de gestión clínica surge la coherencia de la atención como otra de las dificultades amplias, atribuidas básicamente a que no existen lineamientos o acuerdos compartidos en red. Y esto sobre todo se evidencia con mayor dificultad en las instituciones que no han logrado integrar colaborativamente a las instituciones públicas con las instituciones privadas. Es decir, falta un diálogo, por ejemplo, para garantizar aspectos como espacios de discusión conjunta de guías de práctica clínica. No es porque no existan, pero ¿qué pasa? Cada institución trabaja de manera independiente y en muchos casos estas guías han sido utilizadas con criterios de habilitación de servicios, pero no se trabaja con los profesionales frente a este proceso de toma de decisiones conjuntas. Y por otro lado también la misma fragmentación de la atención está llevando a que se dupliquen esfuerzos entre niveles de atención, principalmente a nivel de pruebas diagnósticas y en algunos casos también de prescripción de medicamentos. En cuanto a la coordinación de información clínica, se evidencian dos grandes problemáticas. Por un lado, las fallas en la transferencia de información, atribuidos en gran medida a la inexistencia de un sistema único de información clínica a nivel nacional.
Y eso hace que, digamos, dificulta que el profesional pueda conocer, sobre todo cuando tienen usuarios que proceden de otros territorios. Y por otro lado, también en que hay una falla en la interoperabilidad de las historias clínicas. Incluso en algunas de las redes que analizamos nosotros, también hay 2 o 3 sistemas de información que dificultan en muchos casos esa posibilidad. Y en el caso, por ejemplo, de centros rurales, que fue otro de los ámbitos donde nosotros desarrollamos, el problema de la baja accesibilidad, por ejemplo, al Internet, hace que en muchos casos también al profesional se le dificulte la consulta de historias clínicas. Pero además de ello también encontramos otra dificultad y tiene que ver con la inadecuada calidad de los registros clínicos de la información compartida, básicamente información insuficiente, información incluso errónea y bajo uso también de los elementos de estandarización de la información clínica, que hace que también esto dificulta en muchos casos no solamente procesos de autorización de servicios, sino también ese diálogo entre profesionales. Y en lo que tiene que ver con la coordinación administrativa, básicamente fallas a nivel del funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia, y esto es atribuido principalmente a que las aseguradoras orientan los procesos de derivación, pues básicamente a los contratos que tienen suscritos con los prestadores de servicios y que existe ese desconocimiento por parte del profesional que hace la derivación del sitio a donde va a ser derivado el paciente. Y por otro lado, el tema del exceso de trámites ante las aseguradoras, pues generalmente retrasa los procesos de derivación. Ahora, miremos un poco más las causas o los factores que han sido atribuidos y también que se identifican entre los profesionales como factores que han afectado la coordinación entre niveles de atención en las redes de servicios de salud en el país. Y básicamente tenemos, por un lado, las políticas del sector salud. Hay fallas desde el punto de vista regulatorio. En primera instancia se habla de un déficit en el seguimiento de los estándares clínicos a nivel nacional. Por otro lado, también el hecho de no tener ese sistema único de información clínico compartido es otra de las dificultades. En el tema del modelo de atención integral territorial y particularmente la adopción de las rutas integrales de atención en salud, hay una crítica importante a las fallas que existen en la implementación de las rutas, dados en gran medida por la subfinanciación, pero también en déficit de profesionales, déficit de recursos, de infraestructura, sobre todo en los prestadores primarios. Y por otro lado también un elemento que surgió con mucha fuerza, sobre todo como restrictor de la capacidad resolutiva del médico general, tiene que ver con la delimitación de prestaciones del plan de beneficios por niveles asistenciales que limitan en algunos casos la prescripción de algunas pruebas diagnósticas que, siendo competencia del médico general, deben cursar la derivación inicialmente a la atención especializada, y incurrimos en un reproceso y en demoras para la oportunidad de una confirmación diagnóstica o inicio de un tratamiento oportuno. Y finalmente también surge como una de las grandes dificultades digamos, las fallas que existen en ese proceso de articulación de las intervenciones individuales con las acciones propias del plan de intervenciones colectivas. El otro elemento que emergió con mucha fuerza en los discursos básicamente tiene que ver con la adopción de los principios del modelo de competencia gestionada, que ha llevado principalmente a una orientación centrada en el interés de rentabilidad económica, tanto a nivel de aseguradores como de prestadores, y que se denotan en algunas prácticas. Es así como en el caso de las aseguradoras se enuncia con mucha fuerza el tema de la compra fragmentada de servicios que en la mayoría de los casos se da principalmente por criterios tarifarios, no necesariamente por criterios de calidad, pero también la compra que se efectúa fuera del territorio, que conlleva en muchos casos a que no se estén cumpliendo los criterios de georreferenciación para los usuarios y por otro lado que imponga barreras para los usuarios, sobre todo barreras económicas y barreras de tipo geográfico. También se enuncia la dificultad que conlleva cuando las aseguradoras suscriben contratos de muy baja duración, porque esto facilita básicamente, es una gran rotación entre prestadores de servicios y cambios a nivel de los prestadores, que indiscutiblemente esto también genera problemas de continuidad asistencial. Pero también digamos que se evidencian en los discursos cómo a nivel de los prestadores también se han generado incentivos por competir, y esto pues en gran medida está dado por el tipo de contratos que se pueden generar. Por ejemplo, en el caso del contrato por cápita, que puede incentivar la derivación
hacia la atención especializada, pero también digamos que hay modelos que pueden generar algún tipo de desincentivos como para la coordinación asistencial, como la contratación por evento, que puede hacer que muchas veces queden los pacientes, digamos, supeditados a la atención en un mayor nivel de complejidad. Y digamos que esto, pues, ¿a qué nos está llevando? Pues básicamente a que tengamos redes fragmentadas, inestables, y pues que se generen desincentivos para que los prestadores de servicios tengan una intención de colaboración. Sin embargo, también encontramos en nuestros estudios un problema a nivel de la organización de los servicios de salud. Y aquí principalmente, y esto es una de las grandes dolencias que manifestaban los profesionales de salud, y son las inadecuadas condiciones laborales. Creo que esto es uno de los temas que deberíamos colocar en la agenda de los tomadores de decisión, y es la precarización laboral que se está viendo tanto o principalmente en el ámbito público, donde nos manifestaban básicamente modelos de contratación de largos años por modelos de prestación de servicios y de muy baja duración, lo cual conlleva varias consecuencias, ¿no? En primer lugar es que se genera desinterés, desmotivación hacia adoptar procesos de integración asistencial, pero también lleva a un proceso amplio de rotación, porque el profesional estará buscando siempre una mejor alternativa laboral, y esto sin duda va a conllevar a que muchas veces las instituciones tengan que desarrollar procesos de reinducción y de formación, y es una pérdida también de los procesos de aprendizaje. Por otro lado, también se enuncia cómo los énfasis en productividad que tienen muchas instituciones conlleva básicamente a que se restrinjan los tiempos de los profesionales para la coordinación asistencial, ¿no? Entonces, está, digamos, una situación que pone en tensión entre la atención que deben proveer al paciente y los trámites administrativos que deben surtir, y que muchas veces el tiempo resulta reducido no solamente para la atención en consulta, sino también para participar muchas veces en programas o en diseños de mecanismos de coordinación diseñados en la red. Y finalmente también los pagos por productividad surgen como uno de los principales desincentivos que puede haber para la coordinación asistencial. Otro elemento importante que fue destacado a nivel organizativo tuvo que ver con la ausencia de espacios para el desarrollo de mecanismos de coordinación compartidos. ¿Y esto a qué conlleva? Principalmente a que los profesionales no se conozcan entre sí, no conozcan las acciones que hagan otros niveles asistenciales. No hay posibilidad para que se generen procesos de retroalimentación, sobre todo desde los niveles de mediana y alta complejidad hacia los prestadores primarios, y lo que ya habíamos comentado de problemas en el seguimiento de usuarios. La experiencia positiva básicamente se da cuando se han logrado procesos de integración asistencial que favorecen el conocimiento, la comunicación y sobre todo la confianza. Esto es un elemento importante. Yo quisiera manifestar que en los estudios se encuentra un amplio desazón de los profesionales de baja complejidad, sobre todo por el desconocimiento de las condiciones en que trabajan, las restricciones que enfrentan para su práctica profesional, y por otro lado la baja valoración y retroalimentación que reciben muchas veces de los niveles de la mediana y alta complejidad. En cuanto a factores de tipo personal o relacionados con los profesionales, también identificamos algunas situaciones que influyen sobre la adopción de mecanismos de coordinación y tienen que ver principalmente con la competencia técnica. En primer lugar, y esto pues ha sido señalado, pero se enfrentan con una situación, y la baja capacidad técnica y la baja capacidad resolutiva que se está viendo en los prestadores primarios. Y por otro lado, que también hay fallas en cuanto a la formación, hay situaciones, sobre todo, digamos, desde la lectura del nivel especializado, se está viendo también dificultades en algunos profesionales de la baja complejidad para la identificación temprana de riesgo, para la prescripción oportuna de pruebas diagnósticas, pero también para identificar los criterios de derivación oportuna. Entonces, en este sentido, digamos que también hay una crítica a esta situación que en últimas genera desconfianza y confiere bajo valor, sobre todo desde la media y alta complejidad, hacia el prestador primario. Sin embargo, resalto las experiencias donde la implementación de sistema experto, como lo constituye la telemedicina, la consulta conjunta, que ha garantizado que básicamente el profesional
considera que, sobre todo el de baja complejidad, tiene una mejora significativa en cuanto a los conocimientos, mejora las habilidades y destrezas diagnósticas, favorece que pueda tener capacidad resolutiva para introducir esquemas de tratamiento y mejorar también la orientación que brinda al paciente, y por otro lado también genera procesos de mayor eficiencia para las redes de servicios de salud. Entonces, en conclusión, pues podríamos decir que en Colombia las redes de servicios de salud y particularmente la organización del sistema de salud basado principalmente en la adopción de principios del modelo de competencia gestionada ha generado una serie de incentivos económicos, pero también incentivos políticos que se oponen al desarrollo de procesos de coordinación al interior de las redes de servicios de salud y que llevan básicamente a que la configuración de redes de servicios de salud están basados en acuerdos contractuales, básicamente de compra y venta de servicios, pero donde no se desarrollan verdaderos procesos de planificación central, ni hay una actividad regulatoria orientada a la mejora de la coordinación asistencial. Desde el punto de vista organizativo, pues es manifestar que las condiciones de trabajo poco adecuadas han generado una serie de limitaciones importantes para la coordinación asistencial que están sustentados principalmente en modelos de contratación salarial de corta duración, bajos salarios y sobrecarga laboral que desincentivan al profesional para llevar de manera idónea procesos de coordinación asistencial, que generan también poco tiempo para dedicarse a actividades de coordinación y que elevan la rotación de los profesionales en las redes, lo cual dificulta los procesos de aprendizaje, dominio y uso de los distintos mecanismos de coordinación y sobre todo que va en contra de lo que la misma política propone de generar modelos colaborativos y de integración entre los prestadores primarios y complementarios y sobre todo de tener un modelo fortalecido de resolutividad en la baja complejidad. Y por otro lado, pues tendríamos que decir de que a pesar de que en Colombia hay una normativa que orienta y promueva la configuración de redes integradas de servicios de salud basadas principalmente en la atención primaria, se evidencian una serie de fallas técnicas pues que emergen como un obstáculo y que limitan, primero, que cumpla con esa labor de ser puerta de entrada, de tener una capacidad resolutiva, pero también de convertirse en la instancia articuladora con los niveles de mayor complejidad. Y pues a continuación, estos son algunos de los artículos donde he tenido la oportunidad de participar ya haciendo autoría, en donde pues hablamos de las experiencias de los procesos de integración en redes de servicios de salud y en donde también hemos tenido la oportunidad de hablar también de algunas experiencias de integración asistencial. En cualquiera de ellos pues pueden encontrar, digamos, con mayor detalle ya las metodologías, los resultados que hemos obtenido y pues básicamente pues un llamado a dar una importancia importante a estos temas de la coordinación asistencial, pero sobre todo hablo de cómo las acciones micro que podamos trabajar con el talento humano es quizás allí donde puede haber una semilla que aflore los procesos de coordinación. Creo mucho en los planes funcionales, creo en los planes integradores de nivel organizacional, pero si no tenemos un talento humano comprometido, adherido al desarrollo de lineamientos de coordinación, que es el que está de cara directa al usuario, las consecuencias de la fragmentación seguirán aumentando y seguirán constituyendo barreras amplias que están impactando la calidad de la atención, el acceso y la equidad de la atención.